El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 4 y versículo 5, dice así, hermanos, la santa palabra de Dios. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. Hermanos, estamos en la última sección de la primer parte de la oración de nuestro Señor. Recuerden que se divide en tres partes. Tres partes dividimos Juan 17. La primer parte de esta oración es versículo 1 al versículo 5. Hoy, al leer el versículo 4 y 5, nos pone ya en la última parte de esta primer sección. Recordemos que toda esta sección de 5 versículos ha girado, hermanos, en torno a esta petición. Padre, glorifica a tu Hijo, hermanos. Si tuviésemos que hacer un examen y la primera pregunta de ese examen fuera, ¿cuál es la petición principal en los primeros 5 versículos de Juan 17? La respuesta es, Padre, glorifica a tu Hijo. Esto ha sido lo que ha gobernado toda esta petición. El Hijo está pidiendo tanto el ser fortalecido como el ser prosperado en su obra para recibir las glorias prometidas. Ahora, en estos 2 versículos, no es diferente. Sigue siendo el mismo tema. Padre, glorifica a tu Hijo. Pero recordemos, hermanos, que aparte de la petición principal, se dieron 2 razones. El Hijo puso delante del Padre 2 razones por las cuales es bueno, es necesario, es congruente que el Padre le conteste esta petición. ¿Cuál es la primera? Padre, glorifícame para yo poderte glorificar. ¿Recuerdan el versículo 1? Abran sus Biblias en Juan 17, versículo 1. Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Después da una segunda razón. ¿Y cuál es esa segunda razón? Padre, glorifica a tu Hijo porque tú me diste autoridad justamente para darles vida. Es congruente que me capacites para finalizar la obra, porque si no me capacitas, Padre, yo no les podré dar vida. Y Padre, eso no tendría armonía con el plan eterno que hicimos en la eternidad. Así que estas 2 han sido las razones que nuestro Señor ha añadido a su petición. Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Por qué? Porque así tu Hijo te podrá glorificar. Además, porque así tu Hijo podrá dar vida, Padre, para lo cual lo mandaste, dar vida, vida eterna. Ahora, añade la tercera razón y última. Tercera razón y última. Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Por qué? Porque tu Hijo te ha glorificado. Padre, glorifica a tu Hijo porque tu Hijo te ha glorificado. ¿Cómo te ha glorificado? Terminando la obra que le diste que hiciese. Terminando la obra que le diste que hiciese. Oh, hermanos, una gran verdad se nos presenta aquí. Cristo terminó la obra que le fue mandada
por el Padre desde la eternidad. Y en esto la iglesia tiene consolación, en que la obra está consumada, en que la obra no necesita más añadidura, en que la obra está concluida. Meditemos en esta verdad, hermanos, en la finalización de la obra de Cristo, porque recordemos, hermanos, hay algo interesante aquí. Recordemos que Jesús no está orando porque quisiera convencer al Padre, como si tuviese que rogarle y darle argumentos. Hermanos, Jesús está orando públicamente delante de sus discípulos cuando muchas veces lo hizo a solas, porque ahora desea que por medio de su oración, su amada manada pequeña tenga consuelo en su alma, tenga consuelo en su corazón. Él quiere consolar a esta manada pequeña, por eso ora en voz alta. Y hay algo importante, hermanos. Jesús dijo una palabra en Juan capítulo 19, muy importante para la consolación de la iglesia, que la vamos a considerar hasta tiempo después. Esta palabra, hermanos, fue tetelestai, consumado es, consumado es. Hermanos, de esa pequeña, bueno, no tan pequeña palabra, es una palabra larga, pero de esta palabra sale gran consuelo para la manada pequeña. ¿Saben cuál es el punto? No todos la escucharon en la cruz. No todos la escucharon en la cruz porque lo abandonaron. Solo uno la escuchó, Juan. Y por eso la tenemos registrada en las Escrituras, por el testimonio de Juan. Lo mismo que se contiene en Juan 19, el Señor se los dice en la oración para consolar a sus discípulos. Discípulos, esto está consumado. Oh, que el Señor consuele a su iglesia con esto. Pero vayamos a nuestro texto para empezar a exponerlo a fin de llegar, hermanos, a la consolación que el Señor tiene preparados para nosotros. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, debemos preguntarnos, ¿qué obra? ¿Qué obra? Y es que nuevamente este texto, nuevamente el Evangelio de Juan nos invita, nos anima, nos empuja a meditar, hermanos, y conocer más sobre ese pacto que se hizo antes de que tú y yo fuésemos creados. De ese pacto que se hizo antes de que tú y yo fuésemos formados, antes que nuestros padres, antes que nuestros abuelos, antes de que el mundo fuese creado. Este texto nos invita a considerar aquel pacto hecho en la eternidad, en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acordaron, llegaron a un santo acuerdo relacionado con la salvación de los pecadores. Hermanos, veamos cómo somos presentados con Él. Y es que esto es necesario conocer para entender bien la obra a la cual se refiere el texto. En primer lugar, dice, la obra que me diste que hiciese. Hermanos, ¿cuándo le dio el Padre al Hijo una obra para hacer? Esto nos testifica de un pacto hecho en la eternidad. Además, hay en los mismos versículos hay otras pistas de este pacto. Por ejemplo, en el mismo versículo dice, Padre, tú me diste autoridad para dar vida a los que me diste. ¿Cuándo les fueron dados estos? No les fueron dados en el tiempo, no les fueron dados durante el caminar. Estos les fueron dados en la eternidad, cuando el Padre y el Hijo acordaron que tal número de pecadores sería redimido. Pero además, hermanos, tenemos que aquí llegar hasta el versículo 5 y preguntarnos, porque notemos lo que dice el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve
contigo antes que el mundo fuese. ¿Pueden ver? Antes que el mundo fuese. O sea, lo que está hablando aquí nuestro Señor es todo en torno a antes de que el mundo fuese. ¿Cómo debemos entender esta frase? ¿Cómo debemos entender, Padre, glorifícame contigo antes de que el mundo fuese? Con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese. ¿A qué gloria se refiere Jesús? ¿De qué nos está hablando, hermanos? La respuesta a esta pregunta es la confirmación del pacto eterno del cual les hablo. Se refiere, hermanos, a la gloria que Jesús tenía por ser Dios. Piensen conmigo esto. ¿De qué gloria está hablando Cristo? ¿Por qué le está diciendo, Padre, glorifícame contigo? Glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Qué gloria está pidiendo? Esa es la pregunta clave si queremos entender y conocer más de este pacto eterno. Algunos han dicho que cuando Jesús se encarnó, su gloria experimentó algo así como un tipo de stop, ¿sí? Como si se detuviera por un momento. Prácticamente como si alguien se quitara el manto, como si alguien se quitara el saco, así Cristo, el verbo, el logos eterno, aquel que tiene gloria igual al Padre, se quitó o detuvo su revelación de gloria por un momento. Pero hermanos, tal interpretación es errada. Cristo no puede estar pidiendo, Padre, dame gloria, dame la gloria divina que tuve contigo, porque ahorita hice un stop, ya regrésame mi gloria. Hermanos, no es posible. ¿Por qué no es posible? Bueno, en primer lugar, porque Dios no puede dejar de ser Dios. Y no voy a tardarme mucho en esto porque lo he argumentado en otras ocasiones, así que aquí solo voy a refrescar sus mentes con esto, ya que quiero llegar al punto del texto. Dios no puede dejar de ser Dios. Dios no puede dejar de ser glorioso. Es imposible. Dios no cambia. Jesús es verdadero Dios. Y de hecho, este texto nos comprueba la divinidad del Hijo porque habla de su existencia preencarnada. Cristo no empezó a existir en el vientre de María. Su cuerpo sí, pero el Logos, la persona, Jesucristo, no empezó a existir ahí. La persona que es el Logos existía desde la eternidad. Está diciendo, Padre, dame la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo fuese. Entonces nos habla de su eternidad. Así que Jesucristo es verdadero Dios. Dios no cambia. Dios no puede detener su gloria. Por lo tanto, a la luz de esto, Jesús no dejó de ser glorioso mientras estaba en la tierra. Él seguía siendo el omnipresente, omnipotente, santísimo Dios que existe desde eternidad hasta eternidad. Es cierto, el verbo se hizo carne, pero la divinidad, hermanos, no fue atrapada, no fue encapsulada en el cuerpo. Él seguía siendo el magnífico Dios que sostenía el mundo. Y ustedes me dicen, pero tal cosa me hace desvariar en mi mente, no lo puedo comprender. Yo te digo las mismas palabras que el salmista. Grande es esta obra que tú has hecho, Dios. Grande es, no lo puedo comprender, pero adoro en ignorancia lo que mi mente no alcanza a comprender. Hermanos, déjenme hacer un paréntesis aquí. El cristianismo, la verdadera religión, no es una religión donde da uno un paso al vacío. Cuando digo que adoro en ignorancia, no estoy diciendo que adoramos dando un paso al vacío. No. La fe cristiana está basada en hechos reales, en cosas reales. Es más, no hay nada más real que Dios creó el cielo y la tierra. No hay nada más real que Jesucristo se encarnó. La fe cristiana descansa bajo hechos reales. Pero cuando digo que adoramos en ignorancia es que hay hechos que Dios hizo que no son comprensibles para nuestra mente y por lo tanto, aunque lo vemos y lo creemos, no obstante no lo podemos comprender y por eso adoramos en ignorancia.
Y ese es el misterio de la encarnación, misterio de misterios, imposible de comprender para la mente humana. Así que Jesús no estaba pidiendo entonces, habiendo cerrado nuestro paréntesis, Jesús no estaba pidiendo entonces, regrésame la gloria divina que cesé o detuve por un momento y ahora ya voy a volver a tomar. No, no, hermanos, no es lo que está diciendo. Entonces, ¿a qué gloria se refiere, hermanos? Este versículo solo puede tener explicación si existió tal cosa como un pacto eterno, llamado de diversas formas, llamado pacto de redención, pacto intertrinitario, un acuerdo entre las tres personas de la divinidad en donde decidieron hacer algo. Este versículo solo tiene sentido si hubo ese pacto. ¿Por qué? Bueno, en ese pacto, el Padre le dio al Hijo un pueblo. Era un pueblo predestinado. Era un pueblo, hermanos, que no tenía aún, ¿verdad? No lo tenía de hecho, de facto. No lo tenía realizado. Estaba en el decreto de Dios. Estaba en el decreto de Dios, salvar a los pecadores, como se nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, que en amor, habiéndonos predestinado para ser hechos hijos suyos. Estábamos en el decreto, pero no en realización. Bueno, pero era seguro que tenía su pueblo. 2, el Padre le dio a este pueblo para que Cristo lo redimiera. Hermanos, todavía Cristo no moría, pero el Padre ya nos podía amar. ¿Por qué? Porque el decreto de Dios era seguro que su Hijo se encarnaría y por eso pudimos ser elegidos. Y aquí viene, ¿a qué gloria se refiere? El pacto intertrinitario no solo consistía en que el Padre le iba a dar un pueblo, el Hijo lo iba a comprar. Consistía que cuando Cristo realizara eso, cuando Cristo concluyese eso, entonces recibiría la gloria por su obra, por su sacrificio. Hermanos, no tengo que ser muy insistente en esto, porque cuando estuvimos en Isaías 53, vimos justamente esta profecía de que al Hijo se le había prometido que después de dar su vida en rescate por muchos, Dios lo exaltaría, lo levantaría, lo pondría en alto, le daría las coronas que merece por su obra. Entonces, la gloria a la cual se refiere Cristo aquí cuando dice, dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, no es la gloria divina que Cristo tiene, porque esa no la puede detener, no la puede parar. Se refiere a la gloria que tuvo en virtud de la predestinación. A ver, me alegra saber que tanto Agustín de Hipona como otros teólogos de la era puritana lo interpretaron justamente así. Déjenme darles las palabras de Agustín. Entendemos por esta gloria que está pidiendo Cristo de regreso, dice, entendemos la predestinación de la gloria de su naturaleza humana, de tal manera que a partir de entonces pasó de ser el Mesías a ser coronado con la inmortalidad como Mesías. Así, el Padre le prometió al Hijo gloria. Eso es lo que está pidiendo aquí. Padre, lo que tú me prometiste cuando yo acabara tu obra, eso es lo que estoy pidiendo. Que retorne esa gloria predestinada que yo tuve contigo en ese pacto eterno. Estoy pidiendo que me venga, que me sea dada. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Cristo, hermanos? Cristo, por ser Dios, es el Dios inmortal, nunca muere. Pero Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, como hombre tenía que ser llevado a este estado de exaltación. Continúa Agustín.
y que esto ya había sido hecho por predestinación antes de que el mundo fuese, y que también en su propio tiempo fue hecho en el mundo. O sea, esta gloria ya le había sido prometida, ya le había sido, por así decirlo, jurada. Cristo eso es lo que está pidiendo. Padre, dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, en ese pacto que acordamos, prometiste darme gloria. Padre, dame esa gloria. Dame esa gloria. Así que a la luz de todo esto, podemos decir con firmeza y confianza que hay tal cosa, hermanos, como un pacto eterno. Que en este pacto eterno, la autoridad de Cristo le fue dada sobre toda carne. Que en este pacto eterno, un pueblo le fue dado. Que en este pacto eterno, una gloria le fue dada. Pero que en este pacto eterno, una obra, en eso consiste el pacto, en hacer una obra y al finalizar esa obra, el Hijo recibiría gloria. Vean, vayan conmigo a Juan 17. ¿Qué hubo en ese pacto eterno? Bueno, sabemos que fue antes de que el mundo fue creado, ¿no es verdad? Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Pero ¿cuál era el trato? Que Él recibiría gloria si cumplía la obra. Bueno, versículo 4. Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, dame esa gloria predestinada. Dame esa gloria que prometimos, que acordamos en ese pacto en la eternidad. Hermanos, Jesucristo es verdadero Dios. Jesucristo es el Logos eterno que acordó con el Padre desde la eternidad la redención de los pecadores. Hermanos, por eso no nos sorprende leer salmos que dicen versículos como: entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el libro de mí. No nos sorprende escuchar esas palabras en el salmista porque ya se nos estaba anticipando. Donde el Hijo está hablando al Padre, hermanos, donde el Hijo está hablando al Padre, dice: Padre, aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Hay varias cosas, hermanos, que debemos poner en nuestros ojos antes de seguir avanzando aquí. Y es esto, hermanos. En primer lugar, contemplemos el inmensurable e incomprensible amor de Cristo. El incomprensible amor no solo de Cristo, del Trino Dios, hermanos. Meditemos, intentemos llevar este pensamiento al corazón por un momento. Fuimos pensados y considerados desde la eternidad de eternidades, hermanos. Hermanos, en ese ser infinito, lleno de gloria, lleno de amor, lleno de paz, lleno de santa y satisfaciente soledad. En ese Dios soberano, pleno y contento en sí mismo, en la eternidad pasada. Unos hombres creados del polvo que, además de ser creados por el polvo, pecadores, fueron considerados para participar en esta vida de gozo, en esta salvación. Hermanos, esto es algo que debe impresionar nuestras mentes y sobre todo nuestros corazones. Nuestros corazones debe impresionar esta realidad. Dios nos pensaba desde la eternidad. Hermanos, ¿qué es esta vida sino pasajera? Hermanos, ¿qué son algunos esfuerzos, algunos sufrimientos en esta vida sino pasajeros? Él nos escogió desde la eternidad para vivir con Él hasta la eternidad, para habitar con Él. Hubo un pacto, hubo un acuerdo entre las tres divinas personas. Y el Padre cumplió su pacto, y el Hijo cumplió su pacto, y el Espíritu cumplió y cumple su pacto.
Hermanos, llevemos nuestros pensamientos y evaluemos la vida y las circunstancias a la luz de esto, a la luz de lo pasajero que es, a la luz de lo mutable que es esta vida, pero de lo inmutable que es el plan de Dios. Hermanos, de que de entre todas las personas, sin ninguna razón, nosotros fuimos llamados, nosotros fuimos elegidos, nosotros fuimos considerados para esto. Amigo, ¿eres parte de este plan? ¿Estás dentro o estás fuera? ¿Estás dentro de este plan eterno o te encuentras fuera de esta vida, fuera de este plan? Esto es una cosa para meditar. A la luz de lo efímero que es nuestro mundo, es importante meditar en dónde estará el alma del hombre cuando éste muera. Es importante considerar dónde pasará su eternidad. Pero otra cosa antes de seguir abundando sobre esta obra de este trato desde la eternidad pasada. Hermanos, y es esto. No es de movernos. No es algo que debe producir en nosotros humildad. El escuchar que aquel que era igual a Dios no se aferró, sino que dentro de las tres personas de la divinidad que eran iguales en esencia, sin ninguna diferencia entre ellos, esencialmente, el Hijo decide encarnarse y humillarse. Miren lo que dice Isaías capítulo 50, no vayan ahí. Dice, Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde. Esto es lo que se llama el canto del Mesías. En el libro de Isaías hay varios cantos del Mesías y este es uno de ellos. Y aquí está diciendo, está tomando la imagen de Levítico donde el esclavo tomaba su oreja para que fuese perforada con una estaca a fin de que se manifestara que él era su esclavo perpetuo. Y entonces aquí está diciendo el siervo de Jehová, Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás, o sea, no me aparté. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. No lo escondí. Lo di, hermanos, este es el misterio de la encarnación, que aquel siendo igual a Dios toma cuerpo para habitar entre nosotros y volverse siervo, hermanos, volverse siervo y morir. Hemos de considerar a la luz de este plan que lo que Cristo dijo, Padre, he cumplido la obra. Padre, he acabado lo que me diste que hiciese. Padre, siendo igual a ti, siendo de la misma esencia, siendo de la misma naturaleza, siendo uno contigo, me he tomado cuerpo, he venido a nacer en la pobreza, he venido a vivir entre lo más bajo y ahora estoy aquí siendo lastimado y siendo herido y Señor, he cumplido mi obra. Oh, hermanos, consideremos cuán grande humillación, cuán grande condescendencia Cristo tuvo. Hermanos, cuán bajo vino. Y hermanos, no solo consideremos esto para darle alabanza con nuestras bocas. No solo demos alabanza a Dios diciendo, aquel que es igual a Dios, se hizo carne por nosotros, que sea alabado, que sea exaltado. No solo le demos alabanza, hermanos. ¿No sería también importante reconocer e imitar a nuestro Señor Jesucristo? Si Él bajó para obedecer al Padre en todo, oh hermanos, ¿qué nos está pidiendo Dios? ¿Qué aspecto de nuestra obediencia nos está pidiendo que no merece que entreguemos y demos en absoluto? Hermanos, Cristo aquí es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo porque nos está mostrando el tipo de obediencia que el Padre merece, hermanos. Obediencia absoluta. Esta es la única forma de morir bien en la vida.
para tomar las palabras de Thomas Manton. Esta es la forma alegre de morir en esta vida. Poder decir, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermano, este texto, estas palabras delante de nosotros, del plan eterno que Dios hizo con el Hijo, donde el Hijo está diciendo, Padre, lo estoy consumando. Nos deben mover a admirar a Cristo, pero también nos deben mover a imitar a Cristo, hermanos. Hermanos, somos puestos en esta tierra para imitarle, para obedecerle, para hacer la voluntad de Dios. Ese es tu llamado, hermano, ese es mi llamado. Todos hemos recibido una obra para hacer. Es cierto, no estoy diciendo que así como Cristo recibió una obra, así nosotros. La obra de Cristo es única y es especial. Y solo por la obra de Él nosotros podríamos ser salvos. No caigamos en ese evangelio falso. Hay un evangelio falso que prácticamente la salvación se trata de imitar a Cristo. Porque así como Cristo hizo eso, así nosotros también. Y así como Cristo llegó al cielo así nosotros también. Falso, errado. No obstante, hermanos, aunque la salvación es por el sacrificio de Cristo, Cristo sí es nuestro ejemplo. Y aquí tenemos ejemplo de la forma en la que somos llamados a obedecer al Padre. ¿Cómo somos llamados a obedecer al Padre? En una forma absoluta, hermanos. Si de Cristo se dijo, he dado a Jehová el Señor mi oído, Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde. Hermanos, que esa sea nuestra palabra. Hermano, ¿cómo estás en este aspecto en tu vida? En la obediencia a Dios. ¿Cómo estamos en la entrega absoluta? Hermanos, de eso se trata esta vida. Obedecerle para agradarle. Para eso seguimos aquí. Continuemos en nuestro texto. Es claro entonces que hubo un decreto eterno, un pacto eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ahora nos hemos de concentrar en meditar en las palabras de nuestro Señor cuando dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ok, aceptado, entendido. Hubo un pacto en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu acordaron. En este pacto a Cristo se le dio autoridad, en este pacto a Cristo se le dio un pueblo, en este pacto a Cristo se le prometió una gloria, pero a Cristo en este pacto se le dio una obra. O sea, se le dieron indicaciones de lo que tenía que hacer. Hermanos, recuerden, estamos usando lenguaje humano, no podemos usar otro tipo de lenguaje para comprender verdades eternas. Pero debemos pensar en esto como un acuerdo donde el Hijo recibe una obra. El Hijo está diciendo, Padre, con esa gloria que me prometiste que yo recibiría cuando acabara la cuando acabara la obra, yo te la pido ya porque ya la acabé. Vamos a Juan 17. Juan 17. Quiero que veamos la lógica del texto. Versículo 1. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. ¿Por qué, Padre? Para que tu Hijo te glorifique. ¿Por qué más, Padre? Para que yo pueda dar vida, porque ese fue mi llamado. ¿Y por qué más, Padre? Porque hubo una gloria que tú predestinaste para mí. Me dijiste que si yo acababa la obra, tú me la darías. Padre, glorifícame entonces. ¿Por qué? Porque la obra está concluida. La obra está concluida. Lo primero que tenemos que hacer para entender esto es preguntarnos, ¿cómo que está concluida? ¿A qué quiere decir? Hermanos, para este momento en Juan 17, ¿Cristo ya murió en la cruz? ¿Ya fue sepultado y resucitó? No. Bueno, era una pregunta con un poco de truco. Para el tiempo en que Juan lo escribió, sí. Pero históricamente, en la narración del Evangelio, no.
¿cómo Cristo puede decir entonces que ha acabado la obra? Hermanos, esto es algo común en la Biblia. Esto es algo que no es nuevo. En la Biblia se nos suele hablar de forma pasada de eventos futuros. Por ejemplo, si nosotros vamos a Isaías 53, la mayor parte está en el tiempo pasado. Dice, ciertamente llevó, versículo 4, Él nuestras enfermedades. Llevó Él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. A través de la Escritura, hermanos, los autores suelen hablarnos de algo que todavía no sucede de forma pasada, de algo que aún no sucede, está por cumplirse en el futuro, pero lo describen como algo pasado. ¿Por qué pasa eso? Bueno, esto tiene un nombre y esto se llama prolepsis, donde se describen cosas futuras a través del tiempo pasado. ¿Por qué pasa esto en la Biblia? Hermanos, por la certeza de las cosas. ¿Por qué pasa esto en la Biblia? Por la certeza de las cosas. El Hijo está diciendo, Padre, he acabado, que sea el tiempo de la gloria. He acabado, Señor, pero te falta aún morir. Pero eso está realizado, va a ocurrir, es seguro. Por eso puedo pedir esto, hermanos. Por eso es una consolación para los discípulos. Por eso el Señor se está tomando el tiempo para decirlo. Está diciendo, lo he consumado todo. Es cierto, le falta morir. Pero los discípulos deben saber que su muerte es real y que su obra está consumada. La obra de Cristo está consumada y este es el gozo de los cristianos. Y esta es, hermanos, la base de nuestra salvación. Y esta es la base de nuestro perdón. Y esta es la base de nuestra religión. Y esta es la base de nuestra oración. Que la obra de Cristo está concluida. El Padre en la eternidad pasada le dio al Hijo una obra que hacer. Y le dijo que al terminarla le daría gloria. Cristo dice, la he concluido. La he acabado. Hermanos, por ejemplo, Cristo fue enviado para revelar la gloria del Dios, para revelar la gloria del Padre. Y Juan dice, vimos en Cristo la gloria de Dios, la del unigénito, gloria como del unigénito del Padre. Él dijo, Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Las obras de Dios revelaron el poder de Dios, los milagros, su misericordia y su poder. Las lágrimas de Cristo revelaron la compasión de Dios. El Hijo consumó la obra de ser el verdadero revelador. El Hijo consumó la obra de ser la verdadera imagen. El Hijo consumó la obra, además, no solo de revelar a Dios, sino revelar el camino a Dios. Revelar el camino a Dios. Cristo fue enviado por el Padre para que pudiese anunciar a los hombres la forma en la que podían tener el perdón de pecados. Y lo ha concluido. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por medio de mí. Él mostró el camino y ahora los hombres pueden conocerlo. Y no solo enseñó el camino por sí solo, sino además estableció la Santa Iglesia de Cristo. Los 12 apóstoles para que esparcieran esta verdad a través de todo el mundo y el camino fuese anunciado. Por eso les llamaban a los cristianos al principio los del camino. Pero sobre todas las cosas, no solo Cristo consumó la obra al revelarnos al Padre y al mostrarnos el camino. Cristo consumó las cosas cuando se entregó como sacrificio por el pecado. Cuando se entregó para morir por los pecadores. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hermanos, si Cristo hubiese ascendido el momento en que reveló la gloria del Padre, su obra no hubiese estado consumada. Si Cristo hubiese subido en el momento en que terminó de hacer milagros, su obra no estaba consumada.
Si Cristo hubiese ascendido en el momento en que enseñó que Él era el camino, la verdad y la vida, su obra no estaba consumada. Era necesario para consumar su obra, entregarse y ponerse como sacrificio por el pecado. Hebreos capítulo 10. Versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, puesto que tributan este culto. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo dice, vean esto, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, el sistema judío, el sistema de leyes, el sistema ceremonial no te satisfacía, no era para ti suficiente. Por lo tanto, me preparaste un cuerpo. Por lo tanto, Padre, para consumar la obra me diste un cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradó. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como está en el rollo del libro, está escrito de mí diciendo, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cristo, al saber la realidad y seguridad de que su cuerpo sería dado como ofrenda por el pecado, puede decir consumado. De hecho, hermanos, la palabra griega es la misma palabra que se va a utilizar en Juan 19, cuando él dice tetelestai, o sea, está consumada tu voluntad. Es la misma palabra que se usa en nuestro texto. Se usa diciendo, he acabado la obra. Podríamos traducirla entonces diciendo, he consumado la obra. He consumado la obra. Hermanos, esta palabra he consumado, es la base de nuestra esperanza. ¿De qué hubiese servido que Cristo viniera si no consumaba su obra? ¿De qué sirviese que Cristo dijera, he revelado tu nombre, si no puede decir, he consumado tu obra? La razón de nuestro gozo, la razón de nuestra alabanza es que el verbo que se encarnó, consumó, pudo decir, Padre, hecho está. Padre, hecho está. Podemos descansar, hermanos. Podemos descansar. Todo está consumado. Todos sus beneficios ya están realizados. Padre, ya les he revelado el camino. Ahora saben buscarte. Padre, les he hablado de tu amor. Ahora saben que les amas. Padre, he puesto mi vida. Padre, ya he derramado mi sangre. No hay más culpa. Pueden tener perdón. Padre, he puesto mi cuerpo. Ya ha sido molido. Padre, ya no tienen más castigo. Padre, he muerto por ellos. Pueden ser adoptados por ti. Ya no tienen más deuda. Padre, he deshecho las obras de las tinieblas. Pueden ser librados y santificados. Padre, he acabado la obra. Podemos unirnos a ellos. Hermanos, ¿no son estas palabras la base de nuestra consolación? Que el Hijo consumó la obra. Hermanos, no solo la inició. El Señor la consumó. Oh pecador, tú que estás fuera de Cristo, mira la esperanza que es puesta delante de ti.
Mira la esperanza que te es puesta. He consumado son palabras de esperanza. He consumado son palabras de aliento para ti. Tú que estás muerto en tus delitos y pecados, tú que estás atado al pecado, tú que te encuentras esclavizado, tú que te encuentras en deuda ante Dios, escucha, se dice, consumado es. Consumado es. Puedes acercarte a Dios porque la ley está pagada. Puedes acercarte al Padre porque la ley está consumada. Puedes ir porque ya todo está hecho. En esto hierra entonces la religión falsa, en intentarle agregar a las obras, a la obra de Cristo sus propias obras. No, es cierto, como cristianos, hermanos, debemos estar preocupados por las buenas obras. Y de hecho pienso que debemos predicar más sobre eso porque podemos olvidar que nuestro llamado sí es hacer buenas obras. Dice Efesios 2 que fuimos salvos para buenas obras, para que andemos en buenas obras. No obstante, las buenas obras nunca son una añadidura a la obra de Cristo, porque esta dice estar consumada. Tanto que el miserable pecador que estaba colgado al lado de Cristo en la cruz, sin ninguna buena obra que ofrecer, pudo tener la esperanza del paraíso y la vida eterna porque creyó en la obra consumada. Aquel hombre sin esperanza, estando atado en el madero, aquel hombre que en cuanto cerrara los ojos iba a aparecer en el lago de fuego, pudo tener esperanza porque la obra estaba consumada, porque la obra estaba hecha, porque tenía que abrazarse de algo que estaba realizado. Y esa es la misma invitación para ti. Tú tienes una deuda con Dios por tu pecado. Hay alguien que lo pagó, no que lo está pagando, no que lo va a pagar. Alguien que lo pagó. Si tú vas por fe y lo abrazas a Él por la fe, tu deuda está pagada. Hay alguien que nos libró de las cadenas y la esclavitud al pecado. Naturalmente nacimos atados. Sí, esos pecados que cometes en público o en lo oculto, cualquiera que sea, ya sea una inofensiva miradita, o sea una inofensiva mentira, o una escandalosa borrachera y adulterio, no importa cuál sea, estás esclavizado. Pero hay alguien que no está siendo liberado o no está haciendo la liberación, que ya hizo la liberación. Su nombre es Cristo. Puedes, por lo tanto, tú ser libertado de la esclavitud del pecado. Vean esto. Los egipcios estaban bajo el dominio de Faraón. Pero había unos de los egipcios que cuando escucharon la liberación que Jehová iba a hacer en Israel, se le unieron a su pueblo. Y estos también fueron libertados. Oh, tú que estás en tus pecados atado, esta es la oferta que el Santo Evangelio te ofrece. Perdón de pecados, liberación de la esclavitud del pecado, por la obra consumada de Cristo. Ya está realizada, hermanos. Esto también para nosotros es de consuelo. Hermanos, ¿no somos cristianos todavía con mucho que desear? Si dices que no, lo mucho que desear en ti es humildad, hermano. Realmente todavía hay mucho, hermanos. Hermanos, hay mucho que debemos hacer y no estamos haciendo, no como iglesia, como cristianos. Claro, esto afecta a la iglesia, pero digo, hermano, no pienso que hoy puedes dormir diciendo, Señor, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermanos, ¿no es verdad que todavía pecamos y caemos y fallamos? ¿No es verdad que muchas veces sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos? Hermanos, pero no seamos confundidos. El perdón de nuestros pecados
y la vida eterna está realizada y consumada. El perdón de nuestros pecados y la vida eterna está realizada porque Cristo dijo, consumado es, hermano. Y aún en nuestros tiempos más bajos, más débiles, en donde hay más fracaso, en donde hay más fallas, en donde hay más torpeza, hermanos, en nuestro caminar, en donde hay menos entrega, aún en esos tiempos, aún ahí, hermanos, tenemos algo seguro, que consumado fue. Que la deuda está pagada, que nuestros pecados han sido pagados. Hermanos, si hay un pecado que te tiene sin capacidad para acercarte a la oración porque te sientes avergonzado, si hay alguna actitud, si hay algo en ti que te hace vivir sin esa libertad, recuerda esto, está consumado. Puedes acercarte al Padre de las luces y decir, Padre, no por mis méritos, pero por Cristo, escucha esta oración, escucha mi clamor, aquí estoy, puesto a tus pies. Pero hermanos, no solo en cuanto a la paz y la consolación, esto debe ser traído a nuestras mentes, sino también para la libertad de la vida cristiana, para vivir como le es agradable, hermano. Hermano, la vida cristiana se trata de vivir bajo la obra consumada de Cristo. La vida cristiana, hermanos, no estamos nosotros siendo llamados a enfrentar el pecado directamente en nuestras fuerzas, sino a tomar la obra consumada de Cristo para luchar, para entonces, tomando de esa gracia con la que Cristo venció, nosotros poder vencer. Hermanos, el temor de la muerte aquí es aplacado cuando escuchamos consumado es. Cuando escuchamos, se ha realizado, he acabado la obra que me diste que hiciese. Por lo tanto, regresemos a Juan 17. Por lo tanto, el Hijo puede decir, Padre, glorifica a tu Hijo. Padre, te pido que glorifiques a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Padre, te pido que glorifiques a tu Hijo para dar vida a los que tú les diste. Pero Padre, ahora te pido que glorifiques a tu Hijo porque he acabado la obra. He acabado la obra. Yo te he glorificado aquí en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Hermanos, terminamos con este pensamiento para llevar nuestras mentes a Cristo. Cuando Cristo habló esas palabras, era un hecho que se consumaba la obra, pero todavía era profético, todavía era futuro. ¿Qué es para nosotros el considerar estas palabras cuando la obra ya se realizó? Oh hermanos, esto es para nosotros. Cristo ha consumado la obra. Ya no está esperando ser glorificado. Ya está glorificado. Ya está exaltado. Ya fue resucitado de los muertos. Ya fue ascendido a los cielos. Y ahora, hermanos, es rey sobre el cosmos entero. No esperamos, hermanos, que sea glorificado. Es glorificado, ya lo ha sido, ya está a la diestra del Padre, ya es el mediador, ya es el Señor y Dios, ya es el Cristo, hermanos. Si esto es verdad y lo es, vivamos en rendición a nuestro Salvador. Él es Salvador porque consumó la obra. Él es Señor porque ha sido exaltado. Vivamos, hermanos, entonces ante nuestro Señor y Rey. Prefiramos siempre su palabra ante la de cualquier hombre. Honrémosle a Él. Démosle servicio a Él. Démosle entrega de adoración a Él, hermano.
Hermano, Él consumó la obra de salvación, pero Él fue exaltado y glorificado. Él es Señor. Él es Señor nuestro. Hermanos, rindámosle culto de adoración. Rindámosle servicio. Pongamos nuestros labios para alabanza de su nombre. Pongamos nuestras manos para su servicio. Pongamos nuestros corazones para recibirle. Pongamos, hermanos, nuestro ser entero para adorar al Salvador que consumó la obra por nosotros. Hermanos, la obra de Cristo concluyó en un sentido. Su obra de humillación concluyó, pero hermanos, hay un aspecto de su obra que no concluyó. Y es, en la teología hacemos una distinción entre los dos aspectos o los dos tiempos de Cristo, en donde hablamos de su tiempo de humillación y su tiempo de exaltación. Cristo consumó la obra de su tiempo de humillación, pero en su tiempo de exaltación Él sigue obrando y Él sigue trabajando, hermanos, por nosotros. Este es el consuelo que podemos tener, hermanos, que así como fue fiel para completar, así como fue fiel para completar y concluir su obra de humillación, así será fiel, hermanos, para concluir su obra de exaltación hasta que nosotros seamos reunidos a Él y llevados en gloria. Hermanos, Cristo es fiel ministro sobre su iglesia. Se dice que Moisés fue fiel siervo de Jehová para administrar a Israel. Cristo es fiel ministro sobre su iglesia, hermanos. Cristo es fiel ministro para darte gracia para llegar al final. Cristo es fiel ministro para darte gracia, para darte poder sobre el pecado, para darte ánimo, para darte aliento, para darte fuerza. Él es fiel ministro sobre su santa casa que es la iglesia. Y hermanos, ¿qué esperamos hoy? No esperamos ser bendecidos por el ministro físico. No esperamos ser bendecidos por el ministro humano. Esperamos ser bendecidos por Cristo, el ministro, el pastor de nuestras almas. Y es por medio, hermanos, de la predicación que Él ministra a su iglesia como buen siervo sobre la casa. Y ahora, hermanos, dispongamos nuestros corazones para recibir la Santa Cena, en las cuales Él es ministro sobre nuestras almas. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, en nuestros corazones.